Somos el Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales de la Unidad Militar de Emergencias, y a la central nuclear de Vandellós hemos desplazado diferentes capacidades para poder intervenir dentro de un siniestro de entidad nuclear. Para ello hemos traído medios tanto de detección e identificación radiológica para poder hacer mediciones y colaborar con el PURE en caso de una emergencia, y así como capacidades tanto de extinción de grandes incendios como de cualquier otro tipo de intervención que haya dentro de la central. Para ello también hemos traído helicópteros del BELEME, del Batallón de Helicópteros de Emergencias, para poder desplazar personal tanto de la central nuclear de Ascó a Vandellós para el convenio de colaboración mutua, y para poder desplazar también intervinientes en el tiempo efectivo de una forma más rápida posible. De primera intervención. Abre logística para coordinar la intervención en PPA, permitidos médico del cáncer. Adelante. Sí, estamos ya en la ambulancia con los dos heridos, los que nos tenemos que trasladar. La formación y el entrenamiento son claves para poder hacer frente a cualquier tipo de situación, sea en operación normal o, por supuesto, en caso de tener que gestionar una emergencia. De ahí la importancia de estos ejercicios de formación, en los que además en esta ocasión participa la Unidad Militar de Emergencias, y mantenemos entrenada tanto a nuestra propia organización de respuesta como a los actuantes de la UME que deberían participar en caso de que fuese necesario.